Sessi- Ses- Así es, ya estamos por acá de regreso. Ve nada más qué imágenes y qué música. Lo que acabas de ver y de escuchar pues pertenece a una de las joyas históricas, no solamente del cine, sino también de la expresión humana, ¿no? Poner imagen en movimiento a Julio Verne. ¿Ustedes qué harían si tuvieran la oportunidad de ir a la luna, no? ¿Se la pasarían por ahí alrededor o quisieran realmente por ahí alunizar? ¿O cuál sería, digamos, esa impresión? En el caso de Julio Verne, pues bueno, era pues estar pasando por ahí por túneles, en fin. Pero en el caso de Georges Méliès, pues ahí veíamos, ¿no? Esta junta de científicos, ¿no? Decidiendo en qué momento y en qué lugar tendrían que caer por allá en la luna. ¿Tienen algún recuerdo de esa primera vez que vieron por ahí imágenes en blanco y negro, ya sea de Chaplin, o el primer momento en que ustedes vieron este viaje a la luna? ¿Tienen algún recuerdo al respecto? Yo creo que lo vi ya bastante grande, Ajá. pero más bien el recuerdo que tengo, que puedo relacionar con lo que ahora aparecía ahí en la señal, es la visita, lo hablábamos hace un momento, la visita de familiares de Méliès, que era como la bistatara recontranieta, Sí. que vino una vez por acá a Guadalajara, trajo algo del poco material que se ha conservado, que lo han restaurado, e hizo una proyección en el cinematógrafo de la UDG con música en vivo. Así es. Entonces era fascinante ver esas imágenes sucederse ahí, justamente en blanco y negro, pero además vivir en carne propia la experiencia de dos estímulos que se hacían de manera distinta, porque además los músicos de la época muchas veces no conocían la película, es decir, iban improvisando sobre la marcha, cada función era distinta, dependiendo de lo que veían, si había por ahí algo de acción, ponían el piano de manera más acelerada, si había un momento dramático, bueno, bajaban, entraba un violín, Sí. pero todo de forma improvisada. Entonces, para mí, vivir esa experiencia, que ya fue hace unos 20 años quizás, Sí, ya no pasó algún recuerdo tiempo. cuándo, ya estaba grande, ya tenía 4, Sí. ¿verdad? Fue magnífica. No fue la primera vez que vi blanco y negro, pero creo que fue magnífica. No, pues fíjate que coincidimos, yo estuve en esa función y fue increíble, ¿no? Estar, digamos, recreando lo que pudo haber sido en algún momento, ver imagen en movimiento con música en vivo. Y el libro que tengo por aquí a mi lado izquierdo es del maestro Edgar Morán, que curiosamente todo el mundo lo ubica como filósofo o como sociólogo, ha estado por acá en un par de ocasiones en el ITESO, pero él inicia como cineasta, ¿no? Inicia con toda esta gente antes de que explotara la Nouvelle Vague, ¿no? Él fue muy amigo de Godard, de Truffaut, de todos ellos, pero principalmente hizo documental, no tanto ficción. ¿Y por qué lo citamos? Porque él relata en este libro que se titula El cine o el hombre imaginario, que el siglo XIX comenzaba, el siglo XIX terminaba y el siglo XX comenzaba con dos grandes inventos y con dos grandes ensoñaciones del hombre. La primera era volar. No, la primera era volar, que la debíamos desde Ícaro por andar ahí de travieso, ¿no? Con esas alas enormes, pues bueno, llegó al sol y bolas para abajo. Y los hermanos Wright hicieron posible, ¿no? Después de muchos intentos, estar por ahí en los aires. Y la segunda anhelo y el segundo sueño del hombre era ver imágenes en movimiento. La pintura de una u otra manera lo intenta, la misma fotografía, pero hasta que no aparece este invento del cinematógrafo de los hermanos Lumière, que curiosamente son dos pares de hermanos, unos intentando hacernos volar y lo lograron, y otros ver imagen en movimiento, que curiosamente el cinematógrafo al principio era muy mal visto, digamos que era una entretenimiento de feria. Hay textos de la época que aquí recrea el maestro Edgar Morán, que así también lo recrea en La invención de Hugo Cabret el maestro Scorsese, que era como para el pópulo, que era algo así como, digamos, un arte baja. Mira, los mismos Lumière no creían en su invento, o sea, ellos mismos fueron los que dijeron, bueno, esto es un juguete, es para entretener a la gente. Ajá. No le vieron el potencial ni económico, ni siquiera tampoco para transmitir mensajes, una cuestión artística, cultural y demás. Ellos dicen, bueno, esto va a funcionar, pero por un rato. Vamos a ver cuánto dinero sacamos y hasta dónde lleguemos. Pero era un entretenimiento nada más. Claro. Ellos mismos, muchas veces el invento se vuelve más relevante que su inventor. Absolutamente. Pues bueno, estamos conversando con el maestro Francisco Martín Moreno, con la voz que acabas de escuchar también de Juan Nepote, sobre ciencia, sobre cine y también sobre historia y cómo ponernos a leer pues estos capítulos, ¿no? Y en este caso con el maestro Francisco Martín Moreno en primera persona. Francisco,
Yo creo que sean, bueno, ahorita las editoriales tienen mucho esta moda de poner clips, ¿no? Como muy cinematográficos, muy bien cuidados para presentar los libros. ¿Ha habido coqueteo, no sé, de televisoras, de hacer series sobre la historia de México a partir de tu versión de la historia? ¿Tú estás interesado, no te interesa? O en este caso, como lo comentábamos, estas películas sobre el Holocausto, ¿hay un interés por parte tuyo o...? No, o total estás interés. A mí me encantaría, por ejemplo, ahora que se conmemoraron 100 años del estallido de la Primera Guerra Mundial, yo tengo un libro que se llama México Secreto. Sí. Es en el que explico por qué México fue el detonador de la Primera Guerra Mundial. Órale. O sea, no se sabe por qué papel jugó México en el estallido de la Gran Guerra, que así se llamó. Ajá. Y es muy sencillo. El Kaiser alemán, que quería distraer a Estados Unidos en una guerra en contra de México, para que Estados Unidos no entrara en el rescate de Inglaterra y de Francia, le manda un telegrama al presidente Carranza, al telegrama Zimmerman, y le dice: señor presidente, quiero decirle que vamos a hacer una alianza Japón, Alemania y México para declararle la guerra a Estados Unidos. Cuando ganemos la guerra entre los tres países, yo, el Kaiser alemán, me comprometo a regresarle a México los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México. Para los japoneses será California y el canal de Panamá. Órale. Ese era el telegrama histórico. Ajá. Sí, lo puedes ver en internet, el de Zimmerman Telegram con Z. Qué maravilla. El telegrama Zimmerman. Y bueno, publican el telegrama, lo descifra la inteligencia inglesa, lo desencriptan con un talento bárbaro, un conjunto de científicos fabulosos, y bueno, se lo manda al presidente Wilson en la Casa Blanca, y Wilson lo publica en los diarios americanos. Entonces dicen en Estados Unidos, Estados Unidos no puede permitir que al sur de su frontera el Kaiser alemán esté tramando una conjura para precipitar a Estados Unidos en la guerra, y una guerra en contra de México, y le declaran la guerra a Alemania en razón del telegrama Zimmerman. Entonces, por eso es que hasta ese momento era un conflicto europeo. Así es. Pero cuando entra Estados Unidos en la guerra, se convierte en un conflicto mundial. Así es. Y en este conflicto mundial, México jugó un papel muy importante. Muy importante. Perfecto, pues ahí en está, el ¿no? cine se vería de maravilla. No, claro. Y yo creo que también, ahorita nos comentábamos pues, que eres también es un gran cinéfilo. No sé, ¿qué películas ahorita ya que descubriste esta otra historia que solamente sabías a cuentagotas o que realmente no tenías ningún referente? ¿Qué películas sobre el Holocausto o relacionadas pues te interesan más o te han conmovido? Yo te diría que Sophie's Choice, La elección Sofía. La elección de Sofía, tiene una escena que a mí me dejó marcado para siempre, ¿no? Que habla del Holocausto, donde ella está haciendo cola para entrar a salvarse, va con sus dos pequeñitos, y un oficial nazi le dice: tiene usted que escoger entre uno de los dos, porque uno de los dos se va a morir. Y es un niño y una niña. Por eso se llama la elección de Sofía. Claro. Hay que ver lo que es para una madre que está haciendo cola, tal vez para que los maten a todos. Dicen: pues tú te vas a salvar y uno de tus dos hijos, pero uno se va a morir. Híjole. ¿A quién escoges, no? Claro. Yo creo que es de las escenas más estremecedoras que he visto, no solo del Holocausto, ¿no? Sino de la historia del cine. Así es, en el caso, por ejemplo, de alguna película que tú recuerdes, yo, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Roman Polanski con El pianista. Así. La escena del caramelo es real, ¿no? Hay un momento donde también empiezan a separar a la familia, ¿no? Por diferentes bloques, y el caramelo que creo que es el personaje que es el de Adrien Brody, lo está guardando. Y es ese momento donde comparten, digamos, el último momento familiar, porque saben que lo van a... En una cajita, ¿verdad? Híjole, sí, ese momento también a mí me estremeció porque, pues, es esa metáfora, ¿no? Que de repente a veces uno en casa se anda enojando por cualquier cosa, y en ese momento límite, ¿no? Donde realmente la familia tiene que separarse y el destino, pues bueno, cambia totalmente. Pues bueno, estamos platicando con el maestro Francisco Martín Moreno y con Juan Nepote sobre ciencia, sobre cine y también, pues, con el hábito de la lectura. Oye, Juan, estamos platicando que hoy inicia algo que Marisol Schulz, la directora actual de esta Feria Internacional del Libro, ha puesto mucho hincapié, cada vez que la entrevistan lo subraya. Hoy inicia el 7º coloquio de divulgación científica, y que estábamos platicando que... perfecto. Bueno, nos están dando por acá las
Están dando por acá las indicaciones de que tenemos que ir a un corte de identificación. Y ya regresamos con un invitado más que se incorpora, que es Eduardo Rabasa, de la editorial Sexto Piso, que me estaba contando por acá el maestro Francisco que hay un parentesco interesante. Así es que estaremos hablando de cómo funciona la música también a nivel científico. Es la versión de David Byrne, ex vocalista de los Talking Heads. Así es que estás escuchando y viendo C7 Cine, corte y regresamos.